Muy bien, gente querida, acá estamos, seguimos en Tienen su Verdad, en este día domingo, Día del Papá. Así que bueno, acompañándonos mutuamente, seguramente están cenando, estarán brindando, ahí siguen festejando, me imagino. Así que bueno, qué lindo, qué linda manera, ¿no?, de terminar el fin de semana y qué linda manera de poder encarar así una semana, ¿no? Se pueden comunicar con nosotros también al número que va a aparecer en pantalla, 03876 1550 1902. Gracias por los mensajes realmente que nos mandan, las felicitaciones, las fuerzas, algunas veces nos retan también, nos corrigen cosas, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, como hablábamos en el bloque anterior, estamos con la fuerza de seguridad, la fuerza policial, estamos también con los bomberos voluntarios, está el señor Alem, el señor Teruelo, feliz Día del Padre, usted es papá, el otro señor no, el otro más jovencito todavía no. Así que bueno, coméntenos un poco la tarea de ustedes, cómo empezaron, cómo decidieron ser bomberos en este caso, ¿por qué? Sí, bueno, la verdad que es una vocación bastante sacrificada. Realmente hay que tener vocación de servicio para hacer este tipo de tareas. Conlleva una gran responsabilidad, por supuesto. Bueno, yo hace aproximadamente 12 años que pertenezco a la Sociedad de Bomberos Voluntarios Martín Miguel de Gómez de la capital. Ya desde chico tenía la intención y el afán de cumplir, ¿no?, el sueño ese de ser bombero. Y bueno, por cosas de la vida logré apersonarme hacia el cuartel de bomberos, sito en Alberdi 943, y bueno, ahí fue donde me dieron los requisitos, el cual cumplimenté y ingresé. Qué lindo, qué interesante, ¿no? Ese amor a la sociedad, el amor a la vida, sobre todo, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, es voluntario, pero lo que uno va a entregar ahí es prácticamente la vida, ¿no? Sí, así es. Muchas veces el mencionar la palabra voluntarios significa mucho, ¿no? Principalmente para nosotros, sí, es una entrega prácticamente total, porque muchas veces hemos dejado familias, cumpleaños, navidades, años nuevos, para nosotros no hay feriado. La parte operativa se desempeña de lunes a lunes, los 365 días del año, y se deja mucho cosas personales de lado para poder cumplir con la comunidad, que es lo que nos gusta hacer, por supuesto. Sí. ¿Hace cuántos años estás en los bomberos voluntarios? Bueno, hace 3 años pertenezco a la institución, más que nada por la misma situación, un sueño de niño, cumplir ese sueño que tienen la mayoría de los chicos de llegar a ser bombero. Y bueno, lo mismo, me aproximé al cuartel, pedí los requisitos y una vez cumplimentados comencé la capacitación necesaria para poder llegar a hacer y prestar servicio a la comunidad. Sí, una formación disciplinaria fuerte, ¿no? Y sí, que marca la diferencia. Una gran formación no solo intelectual, sino que también física y psicológica, ya que bomberos voluntarios no solo es ir a echar agua, sino que cumplen una amplia gama de emergencias, sí, en los que podemos mencionar incendios, rescate en accidentes de tránsito, rescate en altura, diferentes tipos de emergencias que se presentan diariamente en la sociedad, que principalmente se basan en nuestros objetivos en salvaguardar la vida de las personas. ¿Cuáles son las mayores emergencias que les surgen a ustedes día a día mientras están en el horario de servicio? Bueno, como bien mencionaba el cabo Alenomar, tenemos una guardia permanente de las 24 horas del día, en donde se registra por medio de vía radial, conjuntamente con el personal policial y el área operativa del sistema 911, en donde la sociedad alerta, y principalmente tenemos un registro de mayor intervención en incendios en estructuras, es decir, incendios domiciliarios. Pero si bien tenemos una amplia respuesta a lo que es también accidentes de tránsito, personas, el clásico fin de semana donde tenemos personas que caen al canal por estado de ebriedad, y bueno, diferentes tipos de intervenciones donde también tenemos, donde no es tanta la emergencia, pero si bien la sociedad pone en riesgo bienes como por ejemplo los animales y diferentes tipos de intervenciones. Sí, la verdad que mencionaste los canales. Salta es una de las ciudades que mayores canales tienes descubierto, ¿no?
por ahí pasa un poco por la estética de la diagramación, de la urbanización de la ciudad de Salta, que hoy por hoy con el fluente, digamos, con el fluido de tránsito, surgen estos problemas. Sí, ¿no? tal cual. Generalmente, prácticamente seguido. los fines de semana es donde se dan generalmente estas situaciones, donde tenemos personas que por diferentes causas y generalmente en estado de ebriedad, o por la velocidad misma, ¿no? Los días canal. de semana, por la misma velocidad, el apuro de querer llegar al trabajo o a casa, los lleva a hacer una mala maniobra y terminan. Así es, tal cual. En los canales. El único, bueno, uno de los tramos más conocidos que se cubrió es el Paseo de los Poetas, y después, bueno, algunos tramos pequeños más, que yo creo que habría que cubrirlo de mejor manera, ¿no? Es un tema a verlo, ¿no? Y bueno, y en este año electoral que estamos renovando las autoridades, sería bueno también hacerles llegar esa inquietud, inclusive desde las partes de la fuerza de ustedes, ¿no? Intervenir un poco más es algo que yo planteo de manera permanente, que el área legislativa sobre todo tiene que trabajar mucho con las áreas con las que competen. Por ejemplo, hay legisladores que elaboran leyes relacionadas a la salud, pero nunca se reúnen con un profesional de la salud para elaborarlo. Lo elaboran desde el sentido común. En el área de seguridad, por ejemplo. Lo elaboran por elaborarlo. Y yo creo que es importante hacer partícipe a las instituciones, a los organismos, porque son justamente especialistas en este tema. Nos pasó con un grupo de jóvenes en el año 2012-2013 que teníamos las estadísticas oficiales, ¿sí?, de las adicciones. Resulta que empezamos a trabajar con fuerzas de seguridad, con diferentes organismos interlazados, y el porcentaje, el índice fue mucho más alto, y era más real, y era el que coincidía con la gente, ¿no? Con la gente de los barrios donde daba mayor índice de adicción y diferentes tipos de problemática. Por eso es importante, importantísimo, que sobre todo en una época, una era de gran inseguridad que estamos viviendo, Salta estaba en un foco, en un esquema un poco relegado en esa situación, pero día a día va surgiendo mayor problemática, ¿no? Y que la mejor manera de prevenir es que haya diálogo, haya un trabajo conjunto, porque estamos viendo la calidad y la capacidad y la ganas que tienen de trabajar, ¿no?, por la sociedad. Cabo, usted nos puede comentar un poco de cómo encaran las situaciones, porque yo también noto, por ejemplo, en Rosario de la Frontera, en casi en un 90%, me arriesgo a decirlo, siempre llegan primero los bomberos, en el caso de emergencia inclusive de salud, ¿no? Algún problema de infarto, algún problema hasta dentro de los hogares y más allá de los accidentes también, los primeros son llegar los bomberos, cuando muchas veces tiene que llegar la ambulancia del hospital. Sí, bueno, en el caso de acá de Salta Capital, en lo que respecta al ámbito de salud, el modus operandi por parte de la comunidad hacia el sistema coordinado 911 va a dar el recurso necesario, que en este caso la primera respuesta la tendría que hacer el personal del SAMEC. Pero dicho sea de paso, tratándose de intervenciones, desde el momento que la Dirección de Seguridad Urbana nos emite a nosotros vía radial alguna contingencia, bueno, en forma inmediata se hace la activación de alarma, y aproximadamente entre 50 segundos y 1 minuto el personal ya está listo para salir hacia esa emergencia, ¿no? Se va coordinando también conjuntamente con la policía de la provincia, y de esa forma se logra la primera respuesta prácticamente en forma inmediata. Tenemos algunos promedios, por ejemplo, dada la proximidad del siniestro, donde se calcula aproximadamente de entre 4 a 5 minutos para el arribo del móvil al lugar. Bien, interesante. ¿Usted siente que tiene suficiente herramienta para llevar a cabo las actividades, o están en este momento solicitando refuerzos? La verdad que la institución hasta el día de hoy ya cuenta con la mayoría de los recursos, como lo mencionó el bombero Teruelo, diferentes tipos de intervenciones, sea incendios, como así también incluyendo alguna contingencia donde se vean involucrados productos químicos o materiales peligrosos, ¿no? También contamos con los recursos y el equipamiento necesario para afrontar ese tipo de situación, que obviamente tenemos una capacitación bastante amplia. Siempre decimos que seamos voluntarios, no significa que no seamos profesionales. De hecho, somos bastante profesionales
estudiamos, nos capacitamos todos los días, tenemos academias durante la semana, academias teóricas y academias prácticas durante el fin de semana. Qué interesante, la verdad que muy interesante. En una época, yo creo que fue el año pasado, el primer trimestre, noté que en diferentes lugares de la provincia se estaban dictando cursos de primeros auxilios en el que estaban interviniendo mucho los bomberos voluntarios. Y después se frenó un poco esa actividad. Estoy hablando tanto de Salta Capital como del interior. Sería importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que se siga difundiendo. Personalmente me ha tocado a mí intervenir en muchas situaciones, como por ejemplo accidentes de tránsito vehiculares con personas atrapadas, donde por ahí el sistema de atención médica está superado, ¿no? Esto pasa generalmente los fines de semana, donde quizás la cantidad de móviles o recursos que tiene el sistema de atención médica no es el suficiente para la gran demanda de llamadas por parte de la comunidad que hay, claro, tratándose de fin de semana. Y sí, me ha tocado en varias ocasiones arribar al lugar del hecho, donde tuve que asistir a personas sin la presencia de la ambulancia hasta su posterior arribo, por supuesto. Claro, justamente, estos talleres, estos cursos ayudan mucho desde la responsabilidad de uno, ¿no? Desde la sociedad, desde lo particular, tener también un poco de noción y descomprimir en estos casos de emergencia. Por ejemplo, los fines de semana llegan a sobresaturarse las fuerzas de seguridad, como los bomberos, las policías y los hospitales, ni que hablar, ¿no? Sí. Estamos hablando de que casi el 50% de las camas están ocupadas por personas accidentadas. Así es, está bien. Y por ahí la falta de conciencia. Ahora, no sé quién me podría responder, ¿por qué la sociedad, cuál es la respuesta que le dan en el momento de rehusarse a usar el casco en este caso? ¿Cuál es la respuesta que le da a la gente, el conductor, el motociclista, por ejemplo? Y yo pienso de que primero y principal es falta de responsabilidad. Falta de responsabilidad. Yo siempre digo, minimizar los riesgos es la forma más adecuada y correcta para vivir el día. Generalmente cuando me ha tocado escuchar algunos diálogos por ahí con el personal de tránsito y con el ciudadano, ¿no? Que este inspector le requería la documentación necesaria del motovehículo a una persona y la tenía en condiciones al día, pero no estaba dando la utilización del equipo de protección personal, que en este caso sería el casco. Y lo primero que dicen es que les molesta la utilización del equipo de protección personal. ¿Y cómo se podría mitigar eso? Porque, claro, yo de lo común también tengo esa versión en la mayoría de que molesta, y es verdad, y cuando yo ando también en moto, sí me molesta el casco, por ahí me lo tengo que poner, o directamente no ando en moto, pero ¿cómo tomar eso? Porque yo creo que pasa por lo psicológico, ¿no? Por tomar una decisión. Permíteme, nosotros en materia de seguridad vial, la experiencia nos dice que nosotros tenemos un área específica que hace el trabajo en profundidad, que es la Dirección de Seguridad Vial. Sí. En estas reuniones que nosotros hacemos de análisis de las situaciones que se van dando semana a semana, ¿cuál es la actitud de la persona que conduce un motovehículo? Nosotros sabemos que, de acuerdo a las estadísticas, hay un 70% de los accidentes motorizados en moto. La gravedad del accidente se mide lamentablemente por el mal uso de los accesorios de seguridad y está relacionado directamente con el uso del casco. Si hay un accesorio que se ha previsto dentro de la legislación para el uso, justamente es el protector de la parte del cuerpo más sensible del ser humano, que es el cerebro, ¿sí? Entonces, por ahí muchas veces no tomamos conciencia de que estamos utilizando una máquina, en este caso una moto, que es mismo que un auto, pero estamos expuestos ante el resto de los otros vehículos en desventajas, lamentablemente. Entonces debemos buscar siempre protegernos con ese casco. Ahora, en la Dirección de Seguridad Vial, de acuerdo a los estudios que se hicieron en los últimos tiempos, es que a partir de ahora se van a tomar, como se tomó la medida en su momento del tema de tolerancia cero de alcohol, ahora la política de ellos va a ser 100% casco. Todo control vehicular donde esté la policía, sea la seguridad vial o la policía de la provincia, de cualquier móvil policial, la consigna va a ser exigir el sí o sí el 100% del uso del casco y del cinturón de seguridad.
Esto también, vuelvo a esto de los accesorios de seguridad, porque la conciencia de la ciudadanía pareciera ser que va subestimando los riesgos en el día a día. Por ahí salimos en un auto, en una moto y subestimamos que no nos puede pasar nada. Claro, ¿y cuántos accidentes hay más o menos por día en promedio? Entre moto y auto. Y nosotros mayormente medimos por tercio y por turno. Puede haber 5 o 6 accidentes. Por ejemplo, en la capital lo típico es a la mañana, mayormente, que es el mayor movimiento que tenemos a la mañana. Claro. Y si eso nosotros, a la tarde, también después de horas 18, se registra la mayor cantidad de accidentes hasta el horario de regreso. De todo el mundo se mueve de su lugar de trabajo a su domicilio y viceversa. Son los horarios más críticos para el tránsito y donde se produce mayor accidente de tránsito. Ahora, la gravedad en los accidentes lo tenemos los fines de semana. Claro. ¿Por qué? Porque se relaciona con las festividades, con los boliches. Bueno, ahí sí quizás registramos menos cantidad de accidentes, pero la gravedad de los accidentes es mayor. Sí, es cuestión de tomar un poquito de conciencia, ¿no? El casco se torna por ahí molesto o antiestético, pero es cuestión de tener un poco de amor propio, amor a la familia también, ¿no? Porque cuando el que se accidenta también la pasa mal, la familia se conmueve totalmente, muchas veces no llegan a cubrir los recursos que requieren de medicamentos, abarca mucho más, se sobresaturan los hospitales. Tienen que esperar y hay casos graves que muchas veces tienen que esperar y se agravan aún más por la espera, ¿no? Entonces es cuestión de tener una responsabilidad y aportar un poco más, y el gasto del Estado sobre cada accidentado también es tremendo, ¿no? Entonces va más allá de decir, bueno, agarro la moto y me voy, sino pensar en todo esto también, ¿no? Sargento, ¿qué consejo nos daría a los jóvenes, ¿no? Que bueno, ahora estamos en la gran problemática que es la adicción a la droga, por ejemplo, lo que comentaba hace un rato de que 2 años atrás empezamos a hacer también una base estadística partiendo del norte de la provincia con diferentes organismos, hasta inclusive con la iglesia, ¿no? Porque por ahí los curas nos dicen que ellos inclusive toman las confesiones y esa persona que está confesando nunca fue denunciada, nunca cayó en un hospital, nunca fue detenida, pero es un adicto. Entonces se van sumando factores y números de personas adictas, y cómo tomar conciencia de esa manera, de qué manera ayudarlos, ¿no? Porque hay una estadística a nivel nacional alarmante. Y anuncio, nombro hoy, también por ser el Día del Padre, de que el 80% de los presos en Argentina han tenido ausencia paternal en su vida, ¿no? Esto quiere decir que incide mucho el factor familia, la unión familiar, el diálogo permanente, ¿no? Y cómo prevenirlo, qué consejo nos dan la fuerza de seguridad en este caso, para descomprimir también un poco el trabajo de ustedes, ¿no? Y ir mejorando día a día. Bueno, nosotros siempre es un tema de que siempre hablamos, y muchas veces, más allá de la función pública que nosotros tenemos, siempre partimos de la familia, del diálogo, del diálogo, de la contención. Una vez que esa etapa es superada, lo que nosotros siempre tratamos, inclusive lo aconsejamos cada vez que vamos a ver alguna situación que genera la adicción, ya sea violencia o lo que fuere dentro de una familia, es que realmente pidan la ayuda que se necesita, porque no es fácil. Que se le pida la ayuda a ustedes, que a nosotros, básicamente, que llamen. El sistema está diseñado para recoger información, de ahí donde salen la mayoría de las estadísticas, pero nosotros necesitamos que nos comuniquen ese tipo de cosas. Incluso el sistema tiene habilitado un área de psicología, que también es muy importante, sobre todo en la contención, en este tipo de casos. Y también se interactúa con los centros vecinales, con los SIC, con las iglesias, con las escuelas, los centros de salud. En todos lados, en todos esos organismos está recayendo, digamos, la problemática. Y lo que hay que hacer es aunar esa información y tratar de trabajar con esa gente. Porque yo creo que ahí es donde está el problema, y es lo que mencionaba usted recién, que hay muchas cosas que pasan y no son denunciadas, no son avisadas, no llaman. Entonces como que pasan y no quedan registradas en ningún lado. O sea, todo el mundo sabe qué pasa, pero en ningún lado está escrito o no está
contado o no se toma en cuenta para planificar algo. Por eso nosotros decíamos, el que tiene ese inconveniente tiene que tratar de pedir algún tipo de auxilio, informar de la situación, interiorizarse. Hay mucha gente que trabaja con esto. ¿La contención psicológica se la da llamando al 911, se lo deriva? Sí. Ah, se deriva. Incluso en el tema de la violencia de género igual, sí, incluso digamos sería en línea básicamente. ¿La violencia de género contra el hombre? Sí, existe, sí. No sé si mucha, pero sí. Ajá, sí algo hay. No, sí, incluso nosotros porque tenemos ahora, datos. Después de la violencia de género, después de la marcha contra la violencia de género de mujer, surgió diferentes versiones, ¿no? Existe, de que hay mucho, existe un promedio medio. Es muy menor, pero existe. Y nosotros tenemos datos. Tienen datos. Sí, perfecto. Bueno, la verdad que ahí nos piden que ya tenemos el tiempo limitado, así que comisario, sargento, bomberos, la verdad que felicitarlos por la tarea que hacen día a día, agradecerles también en nombre de toda la comunidad porque es un trabajo de mucho compromiso, de mucha vocación y de mucho riesgo, ¿no? Sobre todo. Y ustedes tres que son papás de familia, felicidades, y que sigan, unidos y con toda la bendición de Dios. También bendecirlos a ustedes en todos sus hogares, y agradecerles por el acompañamiento que nos hacen todos los domingos en Tienen Su Verdad. Feliz día a todos los papás, así que nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Muy buena noche. Canal 2, las 24 horas del día.